Hoy estamos nosotros terminando esa hermosísima serie que hemos titulado El Poder del Agradecimiento. ¿Quiénes de los que están aquí han aprendido algo diferente? A ver, manos. Me gustan todos, ¿verdad? Tenemos que interactuar, tenemos que siempre interactuar. A mí me gusta cuando yo estoy leyendo los pasajes bíblicos, que cuando hay una palabra que quiero que resalten, porque la mejor manera que ustedes se lleven esa palabra en sus corazones es que la aprendan a pronunciar. Así que hoy vamos a hablar específicamente de algo que quizás puede ser nuevo para ustedes o diferente, que es la actitud de gratitud. ¿Por qué? Bueno, porque la actitud de la gratitud tiene una personalidad. Es decir, a través de esa actitud de gratitud, nosotros podemos utilizarla como un espejo para ver qué tenemos adentro, quiénes somos nosotros por dentro. ¿Por qué? Porque la realidad es que todos tenemos una manera diferente de dar gracias o de no dar gracias. Y es precisamente cuando analizamos esa actitud de nuestro agradecimiento, la actitud de gratitud, que podemos entendernos los unos a los otros mucho mejor. Muchas veces creemos que esa actitud de gratitud depende de las circunstancias, o que depende de mis opiniones, o depende de mis valoraciones, o depende de muchos otros factores externos como son las emociones y mis criterios. En otras palabras, que llega a depender de la interpretación que le damos a la vida. Y lo maravilloso de hoy es que este mensaje que Jesús nos va a traer hoy, a través del pasaje que vamos a ver, el texto guía, vamos a ver cómo nosotros podemos realmente cerrar el círculo del agradecimiento, porque podríamos entender claramente lo que realmente Dios llama o conoce como agradecimiento. Así que nuestro texto guía para hoy va a estar en el Lucas, va a ser gran parte del capítulo 17, voy a ir poco a poco avanzando sobre él. Vamos a comenzar con Lucas capítulo 17, vamos a comenzar a leer del versículo 11 al 14, va a salir en pantalla o lo pueden buscar en sus Biblias. Dice así: mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Así que Jesús viene bajando del norte hacia el sur, viene bajando hacia Jerusalén y va a cruzar por Samaria. Jesús le encantaba cruzar por Samaria, le encantaba simplemente conectarse con los samaritanos, mientras que los demás judíos, por lo tanto, siempre los evitaban. Así que él está allí en esa frontera entre Galilea y Samaria. Y fíjense lo que nos dice Lucas. Dice: al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y ¿qué? Preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de lepra. La lepra era algo que en los tiempos de Jesús era incurable. Hoy en día y hace más de 20 años, más de 16 millones de personas han sido sanadas de lepra. Así como el COVID, básicamente la lepra se transmitía de contacto de persona a persona. La lepra tendía a destruir los tejidos de los nervios y por tanto muchísimas veces las personas perdían la sensibilidad en sus manos, la sensibilidad en sus pies. Si estaban cocinando algo a la brasa, pues no se daban cuenta y el fuego les estaba quemando las manos, pero no lo sentían. Se golpeaban con una piedra al caminar y perdían un dedo, ni se daban cuenta porque todos sus tejidos estaban insensibles. Además de eso, afectaba los pulmones. Muchos perdían hasta los ojos por parte de esa enfermedad. Y encima de eso tenían a todos estos leprosos en comunidades aisladas, en un rincón donde eran como la escoria de la civilización, y les ponían unas campanitas encima, como le ponen a veces a algunos animalitos, para que cuando ellos se moviesen por la ciudad o cualquier cosa, la gente pudiese saber: allá viene un leproso. Qué tremendo, ¿verdad? Y es en ese escenario, en esta escena, que Lucas nos dice que hay 10 de estos leprosos que en el momento que Jesús va entrando en esa región de Samaria, ellos empiezan a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y aquí lo maravilloso de Jesús, que a veces queremos encajar a Jesús en alguna metodología, alguna doctrina exacta de cómo Él debe hacer las cosas. Generalmente Él se aproximaba a las personas
y hablaba con ellas, se conectaba con ellas y escuchaba lo que tenían que hacer y les hacía el milagrito allí mismo o lo hacía a distancia, pero siempre encajaba directamente cara a cara de cercanía. En estos momentos Jesús básicamente simplemente les responde, quizás en la manera también de una voz alta, les dice, mire, vayan y preséntense al sacerdote. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Y lo que sucedía en esos tiempos es que si una persona que sufría alguna enfermedad como la lepra, habían otras enfermedades, pero estamos hablando de la lepra, lo que una persona que era sanada, si tenía lepra y era sanada, tenía que hacer, era que tenía que presentarse a los sacerdotes para que los sacerdotes dieran un certificado de que podía reintegrarse a la sociedad. Y lo interesante es que no se nos dice literalmente, era el lugar exacto donde estaban estos sacerdotes. Y lo interesante era que se enviaba a la persona, al sacerdote, cuando eran sanadas, cuando realmente estaban sanadas. Sin embargo, Jesús los mandó aún teniendo lepra. Y ellos van a un lugar donde no saben qué va a pasar, pero sí saben algo que ellos tienen, que es que tienen lepra. Y no se nos dice, como decía, no se nos dice si esos sacerdotes estaban allí directamente en Samaria, lo cual sería más o menos a 1 hora de caminar a pie para que ellos llegaran allá. Y si están hablando de los sacerdotes que estaban en Jerusalén, estaban hablando más o menos de 2 días y medio que les tocaría caminar a ellos para encontrar estos sacerdotes. Pero no se nos dice nada de eso. Pero de fuera que estuviesen lejos o que estuviesen cerca, lo que sí podemos destacar de esos hombres es que estaban seguros, estaban convencidos de que Jesús, quien estaba delante de ellos, era quien decía ser. Y a raíz de eso, ellos desplegaron una demostración de fe increíble, porque se fueron caminando en dirección hacia donde estaban esos sacerdotes, aún sin haber sido sanados. Y en algún momento de ese proceso, en algún momento de ese peregrinar, en algún momento de esa carretera, ellos empiezan a mirarse y dicen, mira, y se dan cuenta que están sanos. Y allí es donde quiero conectar la historia, la narración que está haciendo Lucas con la actitud de gratitud. Volvamos a nuestro texto guía, Lucas capítulo 17, versículos 15 y 16, y fíjense lo que dice Lucas. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo? Díganlo conmigo, y le agradeció. Le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era un samaritano. Lucas nos hace el énfasis de que Jesús quiere resaltar que ese hombre era un samaritano. La implicación es que el resto de los 9 eran todos judíos, este era un samaritano. A Jesús siempre le encantaban las demostraciones de fe. Le encantaban si eran las de su propio pueblo, pero se admiraba, se gozaba cuando veía a un samaritano, cuando veía a un gentil, a un extranjero hacer un acto de fe. Y él estaba aquí, ¡wow! El único que volvió fue un samaritano. Pero ¿qué es la gratitud? Porque quiero que empecemos a definir qué es la gratitud. La gratitud es expresar valoración. Expresar que hemos recibido, ya sea un bien material o un bien espiritual. Pero no solamente allí, es un deseo voluntario de querer volver. Ese hombre quiso volver, es un deseo voluntario de querer volver y corresponder la complacencia que tú y yo hemos experimentado. Ese hombre volvió porque quería corresponder la complacencia que él había recibido. Así que si queremos establecer una definición muy básica que ustedes se pueden llevar a su casa de lo que es la gratitud es una valoración, y está en la pantalla, es un sentimiento más una expresión. Sentimiento, digan conmigo, sentimiento más una expresión. Nos sentimos agradecidos y decidimos expresarlo de alguna u otra manera. Eso es lo que cierra el círculo de gratitud. Eso es lo que se llama una actitud de gratitud. Ahora, si en esta definición nosotros de tener sentimiento y expresión, si solamente tenemos nosotros la expresión,
pero no tenemos el sentimiento. Es decir, somos capaces de visualizar el bien recibido, pero no lo sentimos, no lo manifestamos, entonces nos quedamos solamente con un pedazo de la ecuación. Esto puede suceder cuando de pronto un hombre que ama a su esposa le habla a sus amigos, le habla a sus compañeros de trabajo: mi esposa es grandiosa, mi esposa es maravillosa, es una gran ama de casa, es una gran mujer, y él se siente muy orgulloso, pero siente que no se necesita decírselo a la esposa, siente que ella ya lo sabe, siente que ella ya lo comprende. Entonces él tiene mucha expresión a sus amigos, pero es insensible en comunicárselo a su esposa. Entonces ese círculo de gratitud no se cierra, queda abierto. ¿Qué me dice cuando de pronto usted tiene todo ese deseo, el de que se siente grato, siente esa gratitud, pero no lo expresa? Es como cuando a alguien de pronto le enviamos un mensaje de texto a la persona, y creo que ustedes han pasado por eso. Le manda un mensaje a una persona y lo anima, lo exhorta, le dice: buen compañero, te exhorto, sigue adelante, tú vas a poder, estoy orando por ti, esfuérzate y sé valiente. Y usted se queda esperando que le digan gracias. Es decir, hubo el sentimiento, pero faltó la expresión en esa ecuación. Así que ya sea por falta de expresión, los dos componentes son necesarios, y cuando no están presentes los dos, se produce una brecha en la relación, se produce una brecha en la ecuación de la actitud de gratitud, y lo que eso comunica a las personas es ingratitud. Eso es lo que comunicamos con eso. ¿Y por qué es tan importante esto? Y pueden mirar allí en la pantalla. Cuando uno es ingrato, uno casi nunca se da cuenta de su propia ingratitud, pero el que recibe nuestra ingratitud siempre se da cuenta. Y lo voy a repetir porque es un poco largo. Cuando uno es ingrato, si yo soy ingrato con ustedes, casi nunca me voy a dar cuenta de mi propia ingratitud, pero el que recibe, ustedes que están recibiendo mi ingratitud, siempre se van a dar cuenta de mi ingratitud. Y cuando alguien nos dice: siento que no me aprecias, siento que no me valoras, esa persona está simplemente comunicando cómo se siente. Debemos ser capaces de poder aceptar y recibir esa comunicación. Están compartiendo los sentimientos. Pero lo que sucede muchas veces es que nosotros literalmente nos defendemos y no sea ridículo. Es una bobería. Y muchas veces justificamos esto diciendo: no, yo sí lo siento. Y es muy posible que usted sí lo sienta, pero usted no lo ha comunicado, no lo ha expresado. Y que quizás pensarán, bueno, ¿cuál es el dilema? ¡Qué bobería! Crezcamos, eso no vale la pena, le pasa a cualquiera. No es ningún problema. Pero quiero que se den cuenta que Jesús nos enseña de que sí es un problema cuando no está la ecuación de valoración y de expresión de ese sentimiento. Es más, Él nos va a enseñar que hay una dinámica. Él va a hacer una pregunta donde nos va a enseñar que hay una dinámica, una tensión entre el agradecer y el ser desagradecidos que Él vio en ese grupo de leprosos. Volvamos a nuestro texto guía, Lucas capítulo 17 y el versículo 17a, que dice así: Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? Él está preguntando al samaritano: ¿yo no sané a 10 hombres? En otras palabras, la implicación es: ¿será que estoy perdiendo el poder? ¿Será que se me acabó el poder sanador que tengo? ¿Será que perdí la autoridad ya sobre el sanar a las personas? Porque no entiendo, le está diciendo al samaritano, no entiendo dónde está. Tengo todo mi poder y todavía soy quien soy, tengo toda la autoridad. No entiendo dónde están los otros 9. Jesús nos está diciendo que aquí hay algo raro. Y lo raro de todo esto que nos está diciendo es que el círculo de agradecimiento, la actitud de gratitud, no está completa
Y para Dios y para nosotros, eso debe ser sumamente importante. Nosotros hemos experimentado ese ciclo desde niños. No sé si ustedes se acuerdan cuando estaban niños, muchachos, iban con su mamá a algún sitio y de repente aparecía algún familiar o en una tienda y le regalaban a uno un dulce o una colombina y uno inmediatamente quería, y la mamá le decía, oh, Andresito, espera. ¿Qué se dice? No entiendo. Entonces la mamá le hablaba un tono más fuerte, es Julio en casa. ¿Cuáles son esos modales que tú tienes? No me acuerdo, mamá, lo siento. Papito, se dice gracias. Ah, sí, mamá. Y uno decía gracias y uno podía comerse su colombina tranquilo. Pero el punto es que en ese momento la persona que nos había regalado el dulce sonreía. Mi madre sonreía y se sentía orgulloso de que yo había dado gracias. El Señor Jesús nos está llevando en este pasaje a algo muy similar. El texto aquí dice en Lucas 17 al 18, Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? ¿Ninguno qué? Ninguno volvió. Ninguno volvió. Este pasaje nos enseña y nos ilustra de que hay una expectativa, que cuando uno recibe un bien, material o espiritual, hay una expectativa natural de que esperemos de que alguien nos dé gracias o nosotros demos gracias por el bien recibido, porque nosotros cerramos el círculo de la gratitud. Y quiero que observen algo que Jesús nota en ese leproso. Observen lo siguiente. Este leproso se pudo haber quedado allí donde estaba con su familia. Ese leproso se pudo haber ido con los demás leprosos a celebrar, ya eran compañeros de cuarto de hospital. Ese leproso se pudo hacer lo que quisiese. Ese leproso no tenía que hacer nada a donde Jesús, es más, ya había sido sanado. Para el leproso todo ya había terminado en lo que él quería. Sin embargo, en este pasaje nos enseña Jesús a través de esa conversación que él tiene, de que Dios nos anima a ir esa milla extra, a salir de nuestra zona de confort, a levantarnos de la silla, a dejar de ser insensibles con la persona, a cruzar la brecha de ese distanciamiento social y decir gracias. Y decir gracias. La pregunta sería, ¿por qué es tan importante para Dios? Lucas 17 al 18 nos dice nuevamente el porqué. Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió. ¿Para qué? ¿Para darle qué? Gloria a Dios, excepto este extranjero, excepto este samaritano. El propósito de tomar el tiempo necesario, de salir de nuestro confort, de caminar las millas extras. Recuérdese que él tuvo que haber caminado por lo menos 1 hora si el sacerdote estaba allí mismo en Samaria, o hasta 2,5 días de camino para ir a donde Jesús y dar gracias y así glorificar a Dios. A través de los otros pastores hemos aprendido durante este mes de que la voluntad de Dios es que demos gracias en algo. ¿En qué? En todo. Cuando tomamos esa posición, estamos pensando en agradar a Dios en vez de agradarnos a nosotros, y por lo tanto quien recibe toda la gloria y toda la honra es Dios. Así como mi mamá sonrió cuando yo decidí gracias a aquella persona que me dio ese dulce, Dios sonríe. Es decir, recibe mucha gloria cuando yo decido tener esa actitud de gratitud y dar gracias. Pero lo que sucede es que cuando retenemos la gratitud, lo que se hace es que se produce una brecha, una tensión en la relación con esa persona. Una brecha que produce el daño de la integridad de la relación, porque hemos reemplazado todo eso con una ingratitud. Por eso Jesús exclamó, ¿dónde están los otros 9? La implicación es, ¿qué ingratitud? Solo volvió uno a darme las gracias. Qué tremendo, ¿verdad? Y quiero que consideren esto, que es bien interesante. Y estoy convencido de esto.
que los otros 9 que quedaron allá, que fueron sanados, si usted se los encontrase ese mismo día, allí en la calle, y les hiciera una encuesta del noticiero nacional de las 7 de la noche, y le dice, señores leprosos o ex leprosos, ¿ustedes se sintieron agradecidos con lo que hizo Jesús por ustedes? Ellos van a decir, claro que sí, nos sentimos completamente agradecidos. Es decir, Él cumplió el deseo de nuestro corazón. No tenemos ni la manera de agradecerle, y ahí es donde está el problema. Que va a aparecer ahí en la pantalla. Ellos se sentían agradecidos, ¿pero qué? No lo expresaron. Eso nos sucede a nosotros. Pero no solamente se detiene allí, este principio que afecta a toda relación, este principio que es una dinámica destructiva en toda relación matrimonial, ejecutiva, en los empleos, va a algo más profundo, y es lo que aparece allí en la pantalla, que gratitud no expresada comunica ingratitud. Pero ojalá se detuviese allí. La realidad es que la gratitud o la ingratitud no es algo neutral. No es algo que se desvanece. No es como una materia que simplemente se consumió el fuego y no. La materia toda se transforma en otro tipo de energía. El punto es que no es neutral, y lo que usted siente se lo transmite a la otra persona, pero la otra persona lo recibe de otra manera. Lo que usted siente como gratitud, yo sí me siento grateful contigo, pero como no lo expreso, la otra persona lo siente, pero como ingratitud. Pero va más profundo que todo eso, el daño que se hace. Y aparece en la pantalla, la gratitud no expresada se recibe como rechazo. ¿Cómo así? Sí, la gratitud no expresada se recibe como rechazo. ¿Por qué? Porque nuestros corazones se inclinan hacia el lugar donde somos aceptados y empezamos a echar para atrás en los lugares donde las personas son ingratas con nosotros. La ingratitud, el corazón, nuestro corazón, la recibe como un tipo de rechazo. A tal punto que podemos llegar a rechazar a alguien a punta de pura ingratitud. Estoy convencido que en los años que ustedes y yo hemos vivido sobre esta tierra, hemos sentido que hay unas personas que hemos dicho qué ingratos que son, y no quisiéramos andar con ellos, no quisiéramos tener comunión con ellos. Y aquí está la razón. Cuando se produce este rechazo, hay algo que sucede en nosotros. Es decir, ¿cuál es la dinámica? ¿Cómo es que opera este rechazo? Y tiene que ver con que empezamos a sentir que nos merecemos algo o que nos deben algo. El clásico ejemplo es de una madre que toda la semana le hace la comida a sus hijos. Les cocina sus comidas de lunes a viernes. Y los hijos jamás le dicen gracias, mamá. Porque asumen, están convencidos que ese es su deber. Porque eso es lo que hace un papá o una mamá por sus hijos, y se lo agradecen de pronto una vez por semana, cuando hay que agradecer cada día, cada vez que reciben su alimento, es gracias mamá, gracias papá. O aquel jefe de empresario que no le da gracias a sus empleados porque para eso les paga, entonces ya el pago, las gracias está en el chequecito que recibe, entonces no hay que darle gracias. ¿Para qué? Ese es su trabajo, ese es su función, ese es su deber. Quizás muchos estarán pensando, pero pastor, dar gracias no va con mi personalidad, yo no soy así. La verdad que yo no me siento así. Y si ustedes notan claramente que en este pasaje que hemos leído de Lucas, Jesucristo en ningún momento saca a relucir el que seamos introvertidos o extrovertidos. El que seamos alegres, personas alegres o personas tristes, el que seamos personas que nos da pena o no nos da pena, el que sepamos o no hablar, simplemente el decir gracias es más que suficiente. Una tarjeta que diga gracias por si no sabe hablar el idioma, una tarjeta. El punto es cerrar la brecha, el punto es cerrar el círculo del sentimiento, mala expresión, para tener la correcta actitud de gratitud. Pero la pregunta es, ¿por qué es que Dios quiere que hagamos esto? Aparece en la pantalla. Porque la gratitud o la ingratitud determina la dirección que va a tomar una
relación. Oigan bien que eso es importante. La gratitud o la ingratitud determina la dirección, el camino que va a tomar una relación. Ya sea cual sea el tipo de relación, ya sea entre esposos, ya sea con los hijos, ya sea con el empleado, ya sea con el jefe, ya sea aquí con los miembros de la iglesia, la gratitud o la ingratitud determina cuánto más tiempo usted va a invertir en esa relación. Y todos tenemos amigos y todos tenemos personas en donde hemos dejado de ser sus amigos, hemos dejado de ir a visitarlos, hemos dejado de compartir con ellos porque fueron las personas más ingratas después de que nosotros invertimos ese tiempo. Y simplemente no fue porque no estábamos dispuestos a invertir tiempo y dinero, es porque nunca encontramos el cierre de la ecuación que Jesús está resaltando aquí, que es sentimiento más expresión, que es la actitud de gratitud. ¿Estamos? El punto es que podemos llegar a ser empujados fuera del corazón de una persona a punta de ingratitud. Yo quiero aprovechar hoy que estamos hablando de ese tema para hacer una pausa en ese mensaje y animarlos a lo siguiente. Si usted es un matrimonio que está aquí, si usted es un esposo o una esposa, ¿qué tal si aprovecha un minuto y le dice, mi amor, estoy completamente agradecido contigo? Clarita, te veo allá y hermanos, allá los veo. Te veo codeando. ¿Qué más? Por favor, limítense a decir palabras, nada de contacto físico. Eso déjenlo para la casa, por favor. Ahora voy a pedirle a todos los que sean voluntarios, se pongan de pie. Vamos, voluntarios, en la mañana o en la tarde, los voluntarios, los que tengan las camisetas de Christ in Us, a estos, ¿qué tal iglesia? Si les decimos gracias. Bueno, y qué más importante que decirle a nuestro pastor Miguel y al pastor Carlos Barbieri y a la esposa que se pongan de pie y démosle gracias. Gracias. El punto es algo tan sencillo como eso. Cierra el círculo de gratitud. ¿Cuánto nos costó? 8 minutos, no, ni medio minuto. Ahora, el punto a lo que los quiero ver es cómo recibe Dios todo esto, por qué es tan importante para Dios. Quiero llevarlos al Salmo 50, versículo 23, que dice aquí, esto es maravilloso. Pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra, dice Dios. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. El dar gracias no viene natural, mis hermanos y mis amigos. Es un sacrificio que salva relaciones matrimoniales, salva relaciones entre hermanos, salva relaciones entre miembros de la iglesia, porque es un sacrificio que salva. Pero además es un sacrificio que honra a Dios. Sí, los sacrificios los estamos viendo de los tiempos donde estaba allí Abel trayendo su sacrificio. Y vimos después en los tiempos de Noé, vimos a Abraham y vimos a Moisés y vimos a los patriarcas y vimos a todos los demás judíos trayendo un sacrificio, porque los sacrificios son una manera de relacionarse con Dios, de entrar en una actividad, en una intimidad con Dios. Es una manera de comunión y de adoración a Dios. Y todo sacrificio Dios lo pedía que fuese dirigido a Jehová. Y cuando ese sacrificio iba dirigido a otro Dios que no era, se llamaba ¿cómo? Idolatría. Y quiero que vean lo siguiente. En este proceso, dice este versículo, que el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente honra a Dios. Cuando Dios le damos el sacrificio de dar gracias, es como trayendo un sacrificio vivo a Él. Estamos adorando a Dios y estamos expresando esa gratitud como si fuese un acto de adoración. Cuando no agradecemos a Dios, se convierte en un acto de idolatría. Fíjense lo que está en la pantalla. Honramos a Dios al dar gracias, o idolatramos algo al no dar gracias. Oiga bien. Honramos a Dios al dar gracias o idolatramos algo al no
dar gracias. Eva se enfocó en el único árbol que no debía comer porque se enfocó en la creación en vez de enfocarse en dar gracias al Creador. Nosotros vamos por las mismas. Es más, lo que hizo volver al leproso a donde Jesús no fue darle gracias por su sanidad, y lo hizo, es que él estaba agradecido por su sanidad. Fue su deseo de dar gracias al sanador, que es muy diferente. Los otros 9 leprosos se quedaron tan enfocados en disfrutar la bendición que habían recibido que se olvidaron de adorar al Dios que daba la bendición. Estaban disfrutando más la bondad que se habían olvidado del Dios bondadoso que les había dado la sanidad. Todo esto nos ayuda a entender, específicamente el Salmo 50-23 que leímos, cómo concluye Dios la escena con este leproso. Es el último versículo para esta mañana. Dice Lucas 17, del 18 al 19, dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha ¿qué? Salvado. Sí, yo estoy convencido de lo siguiente: 10 hombres, 10 leprosos fueron sanados, uno solo fue salvado. ¿Por qué? Apliquemos el Salmo 50-23. Pero al dar gracias es un sacrificio. Este leproso vino a dar gracias en un acto de adoración y sacrificio que verdaderamente honraba a Jesús. Y Jesús dice en el Salmo 50-23, si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Y eso fue lo que hizo este hombre, y eso fue lo que recibió. Jesús les dijo: vete, porque no solamente has sido sanado, sino has sido salvado. Mis amigos y mis hermanos, cuando Dios nos da cosas, nos da cosas maravillosas, no se nos olvide que el foco no es lo creado, sino el Creador. Muchas veces estamos orando por muchísimas cosas materiales y físicas, que el carro, que el teléfono, muchas cosas buenas, pero muchas veces Dios retiene eso porque Él está evitando de que adoremos más a la creación que el Creador, que nos volvamos idólatras al dar gracias más por lo que tenemos, por el Creador que nos da lo que tenemos. Amén. Vamos a orar. Señor, damos muchísimas gracias, Padre Santo, porque queremos aprender a ser adoradores, entregarte las gracias como un acto vivo de sacrificio, reconociendo que tú eres el autor de la gracia de Dios, que la gracia de Dios fue dada a este mundo, fue plantada en este mundo a través de Jesús. Te hiciste, Señor, hombre, para que tu infinita gracia recibiese nuestros pecados y pudiésemos ser libres de la esclavitud del pecado y de la muerte. A ti hoy rendimos homenaje. Esta semana celebra este país la Semana de Acción de Gracias. Tenemos el Jueves de Acción de Gracias, pero queremos como adoradores fieles presentarte este sacrificio, este olor fragante en esta oración a ti, Padre Santo. Decirte muchas gracias por nuestra salvación. Muchas gracias por tu sacrificio. Muchas gracias porque tenemos el privilegio de ser hechos hijos de Dios. A ti sea toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Y la iglesia dice: amén. Los amo, iglesia.